Hemos hablado esta semana, obviamente, del presupuesto, de lo que se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda el domingo al Congreso mexicano, de la discusión que se abre para hablar de del paquete económico 2020, que incluye egresos, ingresos, todo lo que desde luego tiene que ver con estas previsiones de las grandes variables en materia de paridad, de precio del petróleo, en fin, de balanza comercial, todo lo que va de la mano del paquete económico que se está analizando por parte del Congreso. Uno de los ángulos de los que ayer hablamos tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que habrían sido, bueno, pues los planteamientos, los que están haciendo, lo que está haciendo el planteamiento del Ejecutivo al Congreso para el Sistema Nacional Anticorrupción. Hablamos con la secretaria de la Función Pública, decíamos, Irma Heréndira Sandoval, y una parte de la conversación tenía que ver precisamente con el reforzamiento presupuestal a la propia función pública. Y bueno, está a revisión el presupuesto. Expertos que han revisado el documento pues han destacado, por ejemplo, que se ha reducido de forma importante el presupuesto, el recurso presupuestal para lo que es la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Estamos hablando de una parte fundamental de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y de cómo se está distribuyendo el dinero, se está proponiendo distribuir el dinero desde el Ejecutivo y el Congreso ya tendrá que resolver. Hemos entrado en contacto esta mañana con la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos. A ella le aprecio que esté en la línea telefónica para hablar no solo del tema presupuestal, sino en general de lo que está haciendo la Fiscalía, de qué perfil institucional tiene esta Fiscalía, qué se puede esperar de una Fiscalía como esta en relación a un tema crucial que es el del combate a la corrupción. Así que te agradezco mucho, María de la Luz, que nos tomes esta comunicación para hablar de esto. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Carmen. Buenos días para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Bueno, te propongo empezar con el tema presupuestal. Efectivamente, está proponiendo el Ejecutivo un recorte bastante dramático de los recursos de la Fiscalía que tú encabezas. Mira, déjame explicarte. Lo primero es comentarte que este año la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no estuvo considerada en el presupuesto 2019. Entonces, cuando dicen los analistas que en el proyecto de presupuesto para 2020 se le redujo, ¿contra qué lo están comparando? Mira, lo que yo entiendo es que toman como referencia la asignación presupuestaria que en el 2019 se le otorgó a un área que había en la Procuraduría General de la República y que subsiste dentro de la transición, que se llama Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia. Esta unidad tuvo la cantidad de 32 millones de pesos de presupuesto en números redondos, 32.116.000. Bueno, entonces, este dato de 32 millones lo comparan con otro dato que en el presupuesto que presenta la Fiscalía General de la República aparece dentro de lo que es la Fiscalía Especializada como 10 millones. Pero aquí hay dos explicaciones. La primera es que si tú ves el desglose de estos 10 millones por capítulo y concepto de gasto, se observa que es solo para gasto operativo, o sea, esto es solo para los capítulos 2000 y 3000. Y la segunda explicación, que es la más importante, es que la Fiscalía en este presupuesto no aparece desglosado el capítulo 1000. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es una área sui generis dentro de la Fiscalía General, porque es una Fiscalía de nueva creación que no tenía una unidad correlativa. Si bien esta unidad de delitos cometidos por los servidores públicos se podría entender que era la contraparte, la verdad es que no. La Fiscalía Especializada empezó con carga cero. Esto es muy importante porque muchas veces se confunde. Por ejemplo, los casos muy famosos que tú has referido en muchos de tus noticieros, como la estafa maestra o el caso de Brecht o muchos de ellos, siguen tramitándose, siguen hasta su conclusión dentro de esta unidad. O sea, no los tiene la Fiscalía Especializada. La Fiscalía Especializada está teniendo los casos exclusivamente desde que se creó la Fiscalía General de la República. Esto es a partir del 15 de diciembre de 2018. A ver, entonces tenemos dos entes, digamos, públicos abocados al tema de investigar hechos de corrupción que están coexistiendo. Así es.
Estamos, como tú sabes, en una etapa de transición. En la etapa de transición del paso de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, hay unidades de lo que fue la Procuraduría que siguen trabajando y concluyendo los casos que en su momento iniciaron. Y en el caso específico de la Fiscalía Especializada, pertenece a lo que ya es la Fiscalía General de la República, lo que será en un futuro, y a partir del 15 de diciembre, los casos que se refieran a delitos relacionados con hechos de corrupción los tendrá exclusivamente la Fiscalía. Hablando de los casos más conocidos públicamente, entonces mencionaste que la unidad especializada, que entiendo está en esta transición y desaparecerá, ¿cuándo para ser absorbido lo que ellos hacen por parte de ustedes? Pregunto. Mira, eso se definirá en el plan de transición que de acuerdo a los artículos transitorios de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe presentar un plan de transición antes de que se cumpla el año, o sea, el 18 de enero de 2020. Entonces, en ese plan de transición estará claramente especificado cómo será esta extinción de estas áreas, en qué tiempo, todo, y lo que será este plan que le corresponde al fiscal general. En principio, lo que yo te puedo decir es que a partir de mi designación, que fue el 11 de marzo, curiosamente hoy se cumplen 6 meses, la Fiscalía ha estado a mi cargo, ha estado operando ya como Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con todos los asuntos que nos han ido presentando, las denuncias, y pues aquí es algo que también te quisiera hacer un paréntesis, es que desde mi llegada recibí todo el apoyo por parte del fiscal general, del doctor Alejandro Gersmanero y de sus cercanos colaboradores. Entonces, a pesar de que la Fiscalía en general se le redujeron para 2019 más de 1,000 millones de presupuesto, la Dirección de Recursos Humanos y Organización ha absorbido mi presupuesto. O sea, yo ahorita sí ejerzo presupuesto, un presupuesto que incluso ya es similar al que tiene esta unidad, pero no aparece en el presupuesto 2019 y esa estructura se va a definir y aparecerá ya una vez que esté definida en el ejercicio del presupuesto 2020. Entonces, para ponerlo en estos términos presupuestales, cuando se publica o se da a conocer o se informa que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción tuvo una reducción del casi 70%, entonces tú dices, bueno, lo que pasa es que son estos docentes, no hay nada con qué comparar el asunto porque la Fiscalía se acaba de crear. Así es. Ese es el punto. Correcto. No. Es correcto. Uh-huh. Ahora, ¿con qué recursos vas, ya independientemente de esta aclaración que haces que es muy pertinente, con qué recursos vas a contar ahora como esta Fiscalía Especializada y con qué recursos va a contar la unidad especializada? ¿Va a irse distribuyendo presupuestalmente en el próximo año? ¿Se va a transferir el recurso presupuestal de la unidad especializada hacia la Fiscalía Especializada ya que termine la transición? ¿Cómo va a ser el camino? Mira, yo te voy a decir, yo creo que presupuestalmente se va a seguir manejando separado, o sea, en el plan de transición quedará lo que será esta unidad de delitos contra los servidores públicos por un lado y mi presupuesto va a ser un presupuesto adecuado y va a ser el mío. Pero aquí sí hay un punto muy importante, sí hay algo que me preocupa a mí en esta definición presupuestal y te lo quiero explicar muy fácilmente. Yo creo que no se tiene una visión integral del combate a la corrupción y se está creando un embudo. Y me explico. Se están ampliando sustancialmente, como tú lo has referido en la entrevista que le hiciste ayer a la Secretaría de la Función Pública, las capacidades de investigación y de fiscalización, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. O sea, se está fortaleciendo a la Secretaría de Hacienda en el ramo del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera, se está fortaleciendo las capacidades de investigación de la función pública y también por el lado del Legislativo se incrementa y se fortalece la función de la autoridad superior. Necesariamente un porcentaje de los casos en los que ellos encuentren irregularidades, estas serán de carácter penal. O sea, todos esos casos, si involucran actos de corrupción, llegarán a la Fiscalía, de la cual yo soy titular. Si no se fortalece desde el inicio la capacidad de respuesta de la Fiscalía, se va a crear un embudo.
se va a crear un embudo que generará el efecto contrario, generará un efecto de frustración por los pocos resultados que se deriven en sentencias condenatorias. Entonces, cuando tú me preguntas cómo debe ser el presupuesto de la Fiscalía, pues es lo que estamos pensando, pero sí debe ser un presupuesto que se vea con una visión integral, que nos coordinemos todos y pensemos de qué manera combatimos eficazmente la corrupción, o sea, de qué manera todos realizamos cada uno la parte que nos corresponde y entonces, de esta manera, con absoluta coordinación, podremos hacer un combate eficaz, no fortaleciendo solo una parte de este combate, o sea, no solo la investigación, la fiscalización o la sanción administrativa, sino también la sanción penal, o sea, también buscar que los casos relevantes lleguen finalmente a ser vinculados los imputados se tengan sentencias efectivas. De marzo para acá, que es donde has empezado a trabajar esto, ¿qué casos que puedas referir en este momento han llegado a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía Especializada como parte de la Fiscalía General? Mira, te voy a decir primero números generales. Hemos recibido 570 denuncias. 399 son de autoridades y 171 de particulares. O sea, más o menos un 70% de las denuncias las presentan las autoridades y el 30% los ciudadanos. Hemos recibido muchas denuncias relevantes, muchas de ellas, por ejemplo, de la Auditoría Superior han seguido llegando casos en donde se involucran a universidades que contrataron, a secretarías de Estado que contrataron con universidades, o sea, han seguido llegando casos de esos. También han llegado a algunos otros casos de auditorías relevantes de la Auditoría Superior, y por parte de la Función Pública hemos recibido 32 casos, que también creo que no, alguna otra entrevista te refirió la Secretaría de la Función Pública. 19 de ellos son de enriquecimiento ilícito, y hay algunos otros casos, como el que te refirió en alguna ocasión del expediente que al parecer fue sustraído de la bóveda de la Secretaría de la Función Pública. Recuérdame ese caso. Casos también. Recuérdanos este caso, María de la Luz Mijangos Borja, Mira, caso, la sustracción. Función Pública presentó una denuncia diciendo hay un delito que refiere que los servidores públicos no pueden sustraer documentos que tengan bajo su, o sea, a reserva de cometer un delito que tengan bajo su custodia. Entonces, la Función Pública presenta una denuncia diciendo que una vez que realizó una revisión de una bóveda que está bajo la custodia, en este caso de lo que era entonces la Subsecretaría de Responsabilidades, se dio cuenta que unas cajas que al parecer contenían el expediente completo del caso, que en su momento se conoció comúnmente como la Casa Blanca, no se encontraba completo. Este es un hecho que aún se está investigando, no es algo que ya te podamos decir y bueno, y además no lo podríamos hacer si fuera el caso, pero es un hecho que está en investigación, como muchos otros dentro de la Fiscalía. Nos amplías la información, María de la Luz Mijangos. Efectivamente, en alguna entrevista con la funcionaria con Irmeléndira Sandoval, habló precisamente de esta investigación y de que habían presentado ante ustedes este asunto. Entonces, nos confirmas que efectivamente se está investigando. ¿Cómo se tipifica el asunto? ¿Sustracción de documentos oficiales? ¿Cómo se define la presunta conducta? Sí, sería un ejercicio indebido del servicio público. Pero de lo que se habla es de documentos sustraídos. Sí, o sea, lo que haría falta es el expediente en sí mismo. O sea, lo que no se encuentra no es que no, o sea, no es que no esté, que haya alguna conducta adicional a las que en su momento se juzgaron en ese caso, o que haya. Lo que se señala es que el expediente no se encuentra en el lugar en el que, o sea, no se le entregó a la Función Pública completo, o todas las hojas que lo integraban.
Es decir, ¿se arrancaron hojas? Pues no sabemos, es que eso es lo que se está investigando. La verdad es que no sabemos qué pasó, en qué términos lo encontraron, cómo. Entonces todo dependerá de los datos de prueba que nos hayan presentado y pues en eso estamos, en esa investigación. Es uno de los casos que nos han presentado, pero como muchos otros que nos han presentado. El delito es el de ejercicio ilícito del servicio público y hay una fracción, uno de las fracciones que integran el artículo 214 del Código Penal Federal, que dice que comete el delito quien por sí o interpósita persona sustraiga, destruya o oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia. Entonces, esto sería el delito que se pudo haber cometido, pero no lo tenemos, o sea, está en investigación. Realmente no es algo que te pueda yo referir con exactitud, y te digo, forma parte de las investigaciones que tenemos. La denuncia presentada a María de la Luz Mijangos es contra quien resulte responsable, contra alguien en particular. No, contra quien resulte responsable. Y la presenta la función pública ante la Fiscalía. Sí. Ese es uno de los temas que tienes desde marzo para acá y que nos estás refiriendo como parte de lo que es el trabajo de esta Fiscalía especializada dentro de la Fiscalía General de la República y forma parte de lo que se conoce como Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional sí tiene siete miembros, como tú sabes, y está la Función Pública, está la Autoridad Superior, el INAI, está el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los ciudadanos y la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que buscar. Se va a aprobar, se aprobó ya una versión inicial de la política nacional anticorrupción, y como parte, yo creo que de esta política, los 7 en conjunto, también tendríamos que valorar de qué manera nos fortalecemos todos, y todos tenemos un desempeño que redunde en un eficaz combate a la corrupción. María Luz Mijangos, seguiremos hablando, por supuesto, de lo que es esta nueva instancia especializada en la corrupción en México. Dime una cosa, ¿con qué perspectiva, con qué herramientas, con qué expectativas reales la sociedad mexicana puede ver el trabajo de esta fiscalía? Desde luego vienes llegando literalmente porque pues de marzo para acá es un tiempo poco corto todavía, pero ¿qué expectativa real puede tener la sociedad mexicana frente a este gran tema de la corrupción? Hay una promesa, una oferta principalísima del gobierno de López Obrador de que la corrupción se acabe o se eliminen sustancialmente los peores espacios de la misma, pero para efectos prácticos, con las herramientas, con los elementos que se tienen, ¿qué de diferente se va a hacer? ¿Qué expectativa real tendría México para realmente decir la corrupción no será más el problema principal de la política mexicana? Mira, yo soy muy optimista y creo que se están haciendo grandes cambios. Mira, por lo que respecta, por ejemplo, a la estructura, una de las cuestiones que han sido como las directrices que me he encontrado en la Fiscalía General y que me parecen muy adecuadas, estamos creando una estructura propia de Procuración de Justicia, o sea, no una estructura de una Secretaría de Estado. Se está creando una estructura moderna, o sea, realmente se está redignificando al Ministerio Público para que él sea el que conduzca las investigaciones con absoluta objetividad e imparcialidad. Yo creo que eso es algo que nos va a agradecer la sociedad, que ya no es más una institución que sirva para atacar a los enemigos y para defender a los amigos, sino realmente sea una institución que busque la procuración de la justicia. Estamos buscando una estructura ágil, por eso esta provisión que hizo el fiscal o la Fiscalía General en el presupuesto me parece adecuada. Estamos definiendo todavía cuál puede ser una estructura ágil de reacción rápida. Tenemos que iniciar carpetas de investigación en poco tiempo, tener suficientes datos de prueba para hacer la formulación de la imputación y vincular a proceso a los imputados. Tenemos que obtener sentencias condenatorias. Y aquí otro eslabón muy importante es el Poder Judicial. Está también en el sistema representado con el Consejo de la Judicatura. O sea, no podemos vernos aislados, no podemos estar de cara
por un lado la investigación, por otro lado la integración de las carpetas y finalmente, o la procuración de justicia y finalmente la impartición. Todos debemos estar comprometidos. Creo que esta idea del sistema, esta idea de la coordinación es muy importante. Yo me pregunto lo mismo que tú, Carmen, muchas veces. ¿Qué estamos haciendo de diferente? Pues yo creo que estamos haciendo cosas importantes, esta coordinación, pero además otra cosa, no la estamos haciendo de cara a los ciudadanos, la estamos haciendo con los ciudadanos. La función pública ha implementado la denuncia, la protección del denunciante. Nosotros también estamos buscando una plataforma para denuncias, sobre todo de cohecho, que las empresas, las pequeñas y medianas empresas nos puedan denunciar cohecho, en fin, que las licitaciones sean más transparentes. Entonces, estamos en un proceso realmente de coordinación, realmente de ciudadanización, de trabajar juntos todos. O sea, es un flagelo, pero de la sociedad, no es algo que nosotros queramos combatir aislados y hacer una política de héroes. Queremos, yo creo que hacer realmente algo en favor de todos, porque ya no podemos, o sea, la corrupción llegó a un momento en el que ya no se podía más. Hay una herramienta que se anunció recientemente para promover, favorecer la denuncia de los ciudadanos. Cuéntanos de eso. Esa herramienta es parte de la función pública. Es una herramienta muy importante. En la Convención de Mérida se estableció, que es la Convención de Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción del año 2003, se estableció que debería protegerse la identidad de los denunciantes, o sea, favorecer las denuncias anónimas para evitar las represalias. Entonces, la función pública lanzó una plataforma muy importante para que se presenten estas denuncias anónimas. Nuevamente, creo yo que el tema no solamente es la presentación de denuncias, sino tener las capacidades de poder generar consecuencias a estas denuncias, o sea, tanto las investigaciones que realice la función pública como las sanciones administrativas y penales que en su momento correspondan. Nosotros hemos pensado en algo similar, en una plataforma similar, pero para delitos y buscando esta adecuación al tema de las conductas típicas en materia penal. Déjame cerrar esta conversación a reserva de seguir hablando, si me lo permites, en esta tarea que realizas como fiscal especializada en contra de la corrupción, María de la Luz, sobre lo que ayer se presentó en la Fiscalía, el caso de Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Como sabemos, abrió una investigación en la función pública, luego presentó una denuncia la senadora Xóchitl Gálvez, y después de ir a la función pública fue en bicicleta a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia junto con otros legisladores por presunto enriquecimiento ilícito, basada la denuncia en el reportaje de Arely Quintero sobre las presuntas compras de propiedades en los últimos años en torno a la familia y a la pareja de Manuel Bartlett, el director de la comisión. ¿Esa denuncia específica llega a tu fiscalía? Sí. Esta denuncia específica merecerá la apertura de una carpeta de investigación. Yo te refería al principio que la función pública me ha presentado 19 denuncias de enriquecimiento ilícito. Tengo en total, junto con la que tú me dices del día de ayer, 25. O sea, tengo 19 presentadas por la función pública y 6 que han llegado por otros conductos. La de ayer es la presentada por senadores y diputados, por legisladores federales, y merecerá la misma atención y la misma investigación profesional que estamos haciendo en todos los casos. De hecho, es un delito que tenemos ya un plan de investigación. Cada delito, cada carpeta de investigación que abrimos tiene que tener su plan de investigación. Y en el caso de enriquecimiento ilícito, tenemos un plan de investigación muy bien armado. Mira, esto me permite comentarte algo muy importante, porque siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo estás operando? Actualmente la Fiscalía me ha proporcionado, te digo que no tenía presupuesto, 39 servidores públicos. O sea, la Fiscalía trabaja estos
400 y tantos asuntos con 39 personas. Sin embargo, he recibido apoyo de toda la estructura. Por ejemplo, la Coordinación General de Servicios Periciales me realiza los peritajes contables que necesito para estos casos de enriquecimiento ilícito. Pero también hay un área que se llama Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, que se conoce comúnmente como CENAPI. Ellos me hacen análisis de contexto. Entonces, en este análisis de contexto yo ubico las propiedades, ubico los folios reales, el área, por ejemplo, una investigación de mercado mínima para saber en el tiempo en el que se compró, si el precio que se declara es un precio correcto, si que el origen, la forma de pago de estos bienes inmuebles. Pido también información a la unidad de inteligencia financiera, a la Comisión Nacional Bancaria. O sea, tengo muchas herramientas que me sirven para poder realizar estas investigaciones de enriquecimiento ilícito muy bien. Son, creo que, investigaciones que generan muchas expectativas y que es muy importante tener una respuesta puntual para el caso de que sí lo sean, para el caso de que resulte en una formulación de una imputación, o en el caso en el que se decrete que no hay un delito que perseguir. ¿De qué depende una cosa o la otra? De que se encuentre que la evolución del patrimonio del servidor público no es congruente con los ingresos declarados. O sea, tienes 3 tipos de declaraciones, 2 que te generan ingresos. La declaración fiscal y la declaración patrimonial. Si tú declaras en tu patrimonio, en el caso, por ejemplo, específico que me señalas, el licenciado Manuel Bartlett fue los 6 años anteriores senador de la República y antes ha ocupado otros cargos. Entonces revisaremos sus declaraciones patrimoniales, los bienes declarados, y los contrastaremos contra las investigaciones que se presentan en la denuncia, los datos que tú dices que derivan de esta investigación periodística. Se revisará en el caso de que no sean bienes adquiridos por él directamente, veremos si existe una vinculación con los bienes adquiridos por otras personas. Para eso, te digo, se hacen los análisis de contexto a través de este centro, el CENAPI de la Fiscalía General de la República. En fin, tenemos muchas herramientas y te aseguro que en este, como en los otros 24 casos restantes, estamos haciendo una investigación muy seria y podremos... Si los bienes, María de la Luz Mijangos, en cuestión fueron adquiridos por la pareja de Manuel Bartlett, sea esposa o sea pareja de los últimos años o de sus años identificados ahí en el propio reportaje, si los bienes fueron adquiridos por la pareja del funcionario y no lo reportó el funcionario, ¿qué procede? Mira, la respuesta es en cada caso diferente, entonces no quisiera darte una respuesta general que pudiera luego decir, oiga, usted dijo esto. Depende en cada caso, es que las circunstancias son muy diferentes, o sea, cada caso hay que verlo con sus particularidades, hay que ver, como te decía, si hay unas transferencias de recursos, si la pareja tenía los suficientes recursos para adquirirlos o no. En fin, hay muchas circunstancias que hacen que cada caso merezca una respuesta diferente. Entonces, yo no quisiera aventurar, sobre todo en una investigación que está en curso, alguna línea o alguna directriz que luego me pudieran decir, bueno, pues usted ya dijo de inicio que lo iba a hacer así. Entonces, yo prefiero reservarme la respuesta y sé que en algún otro momento lo podremos platicar. Lo platicaremos, María de Luz Mijangos, pero déjame preguntarte antes de que nos despidamos sobre este tema. A reserva de que efectivamente pues está iniciando una investigación que nos confirmas efectivamente está ya en tus manos como fiscal especializada dentro de la Fiscalía General de la República, bueno, eso ya se confirma que llegó ahí y que será tu responsabilidad la investigación de esta denuncia presentada en torno a la investigación periodística y que habla de la compra de inmuebles
en diferentes direcciones y que se atribuyen estas compras y los documentos que se muestran en la investigación, habrían sido adquiridos por la pareja del funcionario Bartlett y por su familia más cercana. Entonces, aquí el tema es, si eso se demuestra o comprueba en la investigación formal, ¿qué implicación tendría en este caso, pero en cualquier caso, en donde el funcionario no haya reportado los bienes de su pareja, de su esposa o pareja? Mira, en ese caso se configura el delito que prevé el artículo, 220, no, es bueno, se tipifica el artículo, el delito de 224 que se llama enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué procede? Pues nosotros, una vez que obtenemos los suficientes datos de prueba que nos confirman que efectivamente las conductas típicas descritas en este artículo que te he dicho, 224 del Código Penal Federal, que está en el título de delitos cometidos relacionados con hechos de corrupción, entonces nosotros solicitamos una audiencia ante un juez de control para formular la imputación. Entonces, nosotros formulamos esta imputación y decimos que de acuerdo a estos datos de prueba que llevamos, presuntamente se cometió este delito por el imputado, que en este caso es el servidor público, que no declaró esos bienes y que hubiera cometido un ejercicio ilícito hubiera cometido un enriquecimiento ilícito. Entonces, bueno, pues se formula ya la imputación, el juez de control determina si se le vincula a proceso o no, y a este imputado, y se inicia ya el juicio en este nuevo sistema penal acusatorio que tú ya conoces y que muchas has en tus entrevistas referido muchos casos. Entonces, eso estará por verse, te digo, en este y en los otros 25 casos que tengo, 24 porque este es el 25, en los otros 24 haremos lo mismo, si en caso de que encontremos elementos suficientes, tengamos los datos de prueba, formularemos las imputaciones correspondientes y llevaremos ante el juez de control al imputado, que en este caso será el servidor público. ¿Y qué consecuencias específicas en el hipotético caso de que efectivamente se confirme lo que el reportaje muestra públicamente? Ustedes tendrán que ir a verificar lo que el reportaje dice para que en la investigación formal lo coloquen ya como parte de una investigación del Ministerio Público especializado que representas tú. Si eso se ratifica y se ratifica que no fue declarado por el funcionario público el conjunto de bienes que están ahí reportados, la implicación específica al funcionario es que se puede formular imputación y abrir proceso por enriquecimiento ilícito, es lo que explicas. Sí. Y en consecuencia, ¿qué sucedería con ese funcionario y su actual cargo, hipotéticamente ya en ese punto de la investigación? Mira, cuando ya en la audiencia inicial, tú además tienes que solicitar medidas preventivas. Entonces, ahí puedes solicitar la separación del cargo, puedes solicitar que prisión preventiva, o sea, la ley te da una serie de medidas que tú puedes solicitar, pero una de ellas es la separación del cargo, pero eso pues ya depende de la solidez y depende también que el juez te la otorga, de la solidez de tus pruebas, de tus datos de prueba, de los argumentos que lleves, de muchas circunstancias que también están señaladas, la peligrosidad, la posibilidad de evasión, etcétera, ¿no? Entonces, pues todo eso ya es como muy a futuro y especular, y obviamente una vez que haya una sentencia condenatoria, pues es de los delitos en que procede el decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logra acreditar. Entiendo que aquí no se saben fechas específicas, pero a ver, tienes 25 casos, estás estrenándote como fiscal especializada en delitos contra la corrupción o especializada contra la corrupción, tienes 25 casos, que tiene un obvio impacto social y abiertamente se está exponiendo ante los ojos de la sociedad. ¿En qué tiempo aproximado podríamos saber el resultado de una investigación con estas características? Mira,
Como te comenté, se hace un plan de investigación. El día de ayer llegó, entonces no todo depende de el número o sea, de la complejidad de la investigación. En este caso, tiene. Como no es una, perdón. Ayer, déjame retomar el hilo de lo que conversábamos con el ministro José Ramón Cosío. Hablaste de la palabra, usaste la palabra complejidad. No parece tenerla demasiado porque se trata de corroborar con el registro público de la propiedad, con los elementos que ustedes tienen a la mano de manera muy fácil, corroborar si efectivamente lo que los documentos mostrados dicen es correcto, si efectivamente los documentos mostrados por la periodista Arely Quintero son los documentos que están en los registros formales y oficiales, y una vez que suceda que se corrobore o no, pues lo que sigue es lo que acabas de describir. No tiene un grado de complejidad en este punto aparentemente, mayor. Mira, los casos, a mí, yo creo que todos los casos hay que verlos, como te decía, hasta que no tienes todos los elementos. Ayer llegó, no tenemos todavía obviamente un plan de investigación, entonces tenemos que analizar si precisamente como no son bienes comprados por el servidor público, tenemos, como te decía al inicio, revisar con qué recursos fueron comprados esos bienes. Esa es la complejidad de este caso. No es verificar si los bienes existen, y los bienes existen a nombre de quienes los periodistas dicen, sino los recursos con los que fueron adquiridos esos bienes. Entonces, eso es lo que hay que determinar. Y te decía, nosotros es que serían las dos cosas, perdón que te interrumpa, fiscal. Ciertamente son los recursos con los cuales fueron adquiridos, que ese es el grado de complejidad siguiente, pero el primero es efectivamente saber si los bienes existen, si están a nombre de la pareja de Bartlett o de la familia de Bartlett, y si ese primer tramo se corrobora, ya hay una primera implicación. Habría que verla, ¿sí? O sea, pero a mí, si no los declara, no es un delito. O sea, el delito es que hayan sido no acreditar legítimamente el aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes. Son dos momentos. Si no los declara, es asunto de la función pública y es una falta administrativa. Sí, así es. Si no los declara y los investigan como los vas a investigar y la explicación o la procedencia no es explicada legalmente, se procedería a un ámbito penal. Exacto. El son dos momentos. No poder acreditar el legítimo aumento del patrimonio o la legítima procedencia de los bienes. Son dos, la sociedad mexicana estará esperando lo que diga la función pública, si hay Exacto. o no un no reporte de algo que en todo caso tendrán que corroborar si existen esas propiedades a nombre de las personas que hice el reportaje, y la parte que te toca es entonces saber el origen de esas adquisiciones, el dinero con lo cual se comprarían esas propiedades. Sí, la procedencia, el legítimo aumento, o sea, si esas propiedades aumentan el patrimonio de él y la legítima procedencia de esos bienes, dice el artículo 224, a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduce como dueño. Entonces, hay muchos elementos que acreditar, por eso te digo, aunque aparentemente la primera parte que tú dices pudiera no tener una complejidad, la parte específica ya de hacer una imputación con toda la seriedad que eso implica, sí me parece que pueda revestir un grado de complejidad. Entonces, yo haré el plan de investigación. Te quiero decir que dentro de los otros 24 casos, hay también casos muy relevantes, que no refiero precisamente por la secrecía de las investigaciones, porque no me gusta a mí el tema ahora sí que de litigar en medios. Yo creo que mi función es una función extremadamente delicada y por eso es que ahora he salido a medios un poco por explicar este tema del presupuesto, y que me parece muy importante y que quiero crear esa conciencia en la ciudadanía y sobre todo en los legisladores. Pero hay casos muy relevantes entre los otros 24 que en su momento se harán públicos cuando se presenten las formulaciones, si es que del derivado de la investigación eso resulta. Estamos siendo muy serios, o sea, queremos no crear la sensación de que se hace algo y luego eso no llegue a una sentencia condenatoria. Queremos en verdad empezar
con casos sólidos, con casos que den resultados específicos y que esa sea la imagen de esta fiscalía, una fiscalía seria que dé resultados. Bueno, sí, de eso se trata y esa es la exigencia principal. Estaremos de acuerdo, fiscal, que eso es lo que espera la sociedad mexicana, que haya resultados, que se sepa. Y en este caso en particular, que es el que nos hemos detenido en esta parte de la conversación, bueno, hay que celebrar que se abran investigaciones formales para saber. El propio Bartlett dijo hace rato, bueno, pues qué bien que la función pública abre la investigación y en todo caso de lo que se trata es de que la sociedad mexicana sepa si hay tal o cual conducta y si hay tal o cual conducta que se sancione y que se aplique el marco de la ley lo que corresponda al final de cuentas frente al tema. No se puede hacer a un lado la gravedad, digamos, de los señalamientos en el reportaje periodístico, por lo que implicaría, en caso que esta investigación que tú nos confirmas esta mañana, bueno, pues resulte en eventuales imputaciones. De eso estaremos hablando en cuanto terminen el plan de investigación y que vayan dando los pasos para, en todo caso, esclarecer el asunto. De lo que se trata es efectivamente de hacerlo con mucho rigor, con mucha prontitud, porque entiendo que los procesos judiciales pueden ser complicados, pero estás de acuerdo que la gente requiere ya resultados. Sí, exactamente. Y te reitero que he tenido todo el apoyo por parte de la Fiscalía y en concreto del Fiscal General. Y ayer precisamente estuvimos platicando sobre cómo reforzar una célula que va a atender estos casos con una mayor celeridad. Entonces, no te preocupes que estamos en ello y pronto, como tú me dices, haremos una ponderación de todos estos casos, una priorización y los trabajaremos paralelamente a fin de que no se queden demasiado tiempo sin resolución. Bueno, ese es el tema, porque si no pasa el tiempo y eso ya y se queda como la sensación de que no se está de que trabajando. no se hace nada. Bueno, dices que no nos puedes decir de los 24 casos, pero mencionaste que hay 24 casos y dijiste muy relevantes. Por lo menos dinos si esos casos muy relevantes que te presentó por un lado la función pública y por otro lado otras denuncias son de funcionarios actuales, de funcionarios de tiempo atrás, de qué universo son esos 24 casos. Ya sabemos de uno que es el que llegó ayer. La mayoría de los casos la mayoría son, la función pública hace una evolución patrimonial y ahora está obligada por ley a hacer como ciertos porcentajes de evoluciones patrimoniales aleatorias y en otros casos así. Entonces, esos casos, generalmente, la mayoría de los que nos presenta la función pública derivan de estas revisiones que ella hace. Hay otros casos muy relevantes que nos presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahí tienen un poco más vamos a decir, de notoriedad, porque ya derivan de operaciones inusuales que le reporta a esta unidad del sistema financiero. Entonces, aquí, en este caso, son de servidores públicos de reciente separación, o sea, a servidores públicos del año pasado. Del sexenio pasado, digámoslo así, para decirlo claro. Dijéramos así, y hay algunos casos de esos. Y hay otros casos de ciudadanos, como pudiera en origen, aunque este viene por una denuncia de legisladores, pero así de ciudadanos que reportan que pues a su juicio hay una persona que tiene un patrimonio que no corresponde a lo que ellos saben que fue por el desempeño que ha tenido como, o sea, por ejemplo, yo conozco a un servidor público que es un director general y me parece que el tren de vida que lleva no corresponde a ser director general. Nosotros atendemos todos los casos, atendemos por igual las denuncias que nos llegan ciudadanas, las denuncias que nos llegan por correos, hay veces que me dirigen a mí un correo, toman mi correo de la página institucional y me dicen, a ver, a mí me gustaría que investigara esto, y yo los datos que tengo son estos. Hacemos una primera investigación, o sea, revisamos hacemos un primer filtro para ver si hay elementos de los cuales nosotros podamos a su vez realizar ciertas diligencias que nos den algunos datos y los tomamos. Entonces hemos abierto, así tenemos una carpeta que va a ser, me parece interesante, de algún servidor público también,
él está todavía en funciones, que me parece que es importante. Y también tenemos que está en funciones. Sí. ¿Y no nos vas a decir el nombre? No podemos, pero en otra ocasión, Carmen. Ya ves que yo no soy muy comunicativa, entonces en otra ocasión. Bueno, porque te lo impide la reserva de la investigación, pero nos has dado un dato. ¿Estás hablando de un funcionario actual federal? Ya con un funcionario actual. Ahí lo dejamos y ya en su momento se sabrá y iremos avanzando. Te digo, pero todos son relevantes, aunque más que los de la función pública suelen ser a lo mejor menos conocidos, pero no por ello el que un servidor público se enriquezca con su cargo deja de ser importante. No es un funcionario famoso, digámoslo así. No. Pero funcionario actual. Actual, sí. Pues habremos de seguir hablando, si me lo permites, fiscal. Te aprecio que nos tomes la llamada y seguimos en comunicación. Al contrario, a ti por todo el tiempo y por que me das esta oportunidad de verdad sensibilizar que es muy importante este presupuesto para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Estamos al habla, fiscal. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti por tu tiempo. Igualmente. Un saludo a tu auditorio. María de la Luz Mijangos Borja, la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Fiscalía General de la República. Bueno, pues ahí escuchó usted esta conversación y bueno, pues se ratifica, se confirma que efectivamente se está abriendo una investigación. Se presentó la denuncia sobre el caso de las propiedades en torno al actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Veremos qué resulta de lo que investigue la función pública, que tendría en su caso una eventual cuestión administrativa, y en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, pues ya le escuchó usted que está apenas en el punto de desarrollar la estrategia de investigación y las implicaciones que tendría el escenario A o B, en todo caso, por lo que suceda con la propia investigación. Así que seguiremos en el tema y dando cuenta de estos asuntos. Ahí está esta fiscal que está, bueno, pues empezando prácticamente de marzo para acá, que es que llegó con esta muy relevante tarea de, pues, investigar como Ministerio Público Especializado delitos relacionados con la corrupción.